Bueno, estamos acá de nuevo. ¿Qué Volviendo, tal? qué lindo. Me encanta, me encanta. Buenísimo, qué emoción. Emocionadas. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar acá una vez más. Volvimos con toda al canal de YouTube de Panambi Olos. Esta vez ya juntas. No sé si salimos en algún video No, juntas esta vez. Bueno, así que estamos. Mi nombre es Ana. el mío es Cecilia. Y hoy vamos a conversar sobre un tema muy divertido, muy lindo, que nos pone muy contentas de compartir. Bueno, queremos presentar el método SER. ¿Sí? Este es un método original de Panambi Olos. Un método propio. Un método que queremos venir a compartir porque como no lo pudimos encontrar en otro espacio, creemos que es digno de ser compartido. Claro, queremos compartir esta creación con ustedes. Así que bueno, antes de ir al método directo, queremos dar un poco de contexto sobre por qué el título de este video es más o menos así. Bien. No lo decidimos todavía, pero sería algo relacionado con cómo poder enfrentar tus problemas o problemas que vos creías que no tenían solución en la vida. Claro, o problemas que les encontraste una solución y luego volvieron a aparecer. ¿No? Vieron que es bastante regular que suceda eso cuando estamos buscando sanar, superar instancias. Bueno, y a veces nos encontramos con algunas respuestas y muy entusiasmadas, tomamos, lo hacemos y resulta que luego vuelve, quizás con menos fuerza, quizás de la misma manera, quizás con más fuerza. El tema es que vuelve, ¿no? Porque vuelve a aparecer. Entonces eso es lo que nos fue motivando, porque por experiencias propias nos pasó lo mismo. Después de haber tenido nuestros momentos de inflexión, Sí, empezamos, vamos directo a sí, eso sin miedo. después no, nos conectamos con, con diferentes terapias y entre ellas la biodescodificación y la modificación de creencias limitantes. Estuvo muy interesante, dimos unos pasos gigantes en nuestros procesos de sanación y de encuentro con nuestras raíces emocionales que estaban ahí bien escondidas, pero luego volvieron a aparecer, ¿no? Entonces como que permanecía un tiempo ahí lindo, parecía que ya estaba, uy, bien, ya estoy, ya fue superado, Sí, pero luego volvía a aparecer, ¿no? claro. Esto lo planteamos como un método y lo compartimos para aplicar porque nos dimos cuenta de que era para cualquier área de la vida. Porque eso fue una de las cosas que nos encuentra y es que cada una, por distintas razones, se encontró en su vida súper incómoda con algún aspecto, con algún área, con algo que querían cambiar. En mi caso, era mi relación conmigo misma y la relación como de autodesprecio constante que tenía y que tenía desde muy pequeña, que si bien a los 14, 15 años empecé terapia común, me ayudó durante un tiempo, hice un proceso, avancé un poquito, seguí buscando, busqué en raíces emocionales con otros espacios, con otras terapias, pero por alguna razón pasaban los años y todavía no llegaba como a destrabar.
eso, ¿no? Ese patrón de comportamiento que era el mismo. Siempre volver a sentirme de la misma forma cada vez que me miraba en el espejo. Siempre hablar de la misma manera de mí misma, ¿no? En tu caso, Ceci. Bueno, en mi caso fueron varias cosas, pero el momento de inflexión fue mi relación con masculinos, ¿no? Sí, yo tenía de todas formas también un muy mal vínculo con mi cuerpo que estaba, bueno, en quinto plano. Claro, al tener una vida muy vertiginosa de niños, parejas, divorcios, encuentros, desencuentros, entonces ya ni siquiera, o sea, el cuerpo Al pasaba final, como claro. a no sé qué plano. Entonces el punto de inflexión como que marca, me marca así como una bisagra en la vida, es mi relación con los masculinos, Bien, ¿no? entonces en tus relaciones con otras personas, Sí, que después uno investigando se da cuenta que tiene mucho que ver con la relación que uno tiene con una misma, seguro. pero Pero se el detona, claro, desencadenante, eso. eso, el desencadenante, ¿cuál fue? Bueno, fue ese, ¿no? Fue, Bien, relaciones eso, externas, relaciones externas y masculinas, claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? A partir de ahí, decido empezar como un camino y del cual no me he corrido, o sea, ha sido como permanente. Entonces, en esta búsqueda de un proceso como de sanación y de transformación permanente. Por eso traemos Panambí, ¿no? Porque Panambí es mariposa en guaraní. Y la mariposa es uno de los símbolos universales de transformación, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese proceso de transformación, aceptándolo como tal, entendiendo que había cosas que yo debía transformarme, y empecé un camino y me encontraba con que volvía, ¿no?, a ser reincidente en mi modo de vincularme, de relacionarme, a pesar de haber encontrado algunas de las raíces emocionales que me estaban llevando a tener esos comportamientos y esos vínculos con los masculinos, Claro, ¿no? claro. Entonces, el método es tanto para personas que nunca buscaron la razón de cualquiera sea el problema o el síntoma, o personas que ya se han dedicado a buscar durante un tiempo, Claro. no importa cuánto, pero ya empezaste a buscar, fuiste a terapias, preguntaste a personas, fuiste a vidente, fuiste a... Claro, te tiran las cartas y que son todas herramientas que sin lugar a dudas suman. Ahora, ¿qué pasa cuando, por más que yo sigo sumando y sigo sumando, No sigue de... Claro, apareciendo, ¿no? Que hay algo. Bueno, había algo, ¿no? Y nos encontramos con que, bueno, con que nos llevó la neurofisiología, ¿no? Nos llevó como a una respuesta increíble. Creíamos que era netamente físico y lejos de ser netamente físico, nos llevó a comprender cuál es la relación del físico con lo espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tuvimos, en qué tuvimos que empezarnos a trabajarnos? En lo que nosotros podemos estar denominando en identificar cuáles fueron esas dependencias emocionales que nos generaban qué neurotransmisor que me hacía permanecer en un determinado estado, claro. ¿no? O con un mínimo de acercamiento o de olor o algo que se me cruzara visualmente y que me llevara a aquel estado, a conectar con la raíz emocional, el cuerpo me volvía a traer todo, ¿no? Y me ponía en la misma situación que cuando se había producido aquel dolor emocional, aquel impacto, aquel evento que generó ese impacto emocional que estaba bloqueado. Hemos empezado a desbloquearlo, habíamos empezado, pero
nos dimos cuenta con que volvíamos. Y esto nos trajo como mucha luz, mucha claridad, porque nos vimos y nos sentimos. Fue más que verse ya, ni siquiera fue un acto netamente sensorial, sino que fue corporal. Claro, nos pasó eso, que en todas estas búsquedas nos dimos con que desde el momento en el que te acercas terapéuticamente a algún problema que tenés, siempre era solo desde un área. Y nos dimos cuenta con la experiencia que el cuerpo o el ser uno no es solo una mente o no es solo las emociones, ni tampoco es solo el espíritu. Uh-huh. Entonces dijimos, entonces para que algo sea más completo, más consistente, más profundo, tendría que tener en cuenta todas estas tres áreas, que son el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Claro, considerando que en el cuerpo físico está el emocional. Claro, porque seguimos buscando, seguimos formándonos, estudiando. Uh-huh. Y claro, ya desde la neurociencia y desde la ciencia actualmente hay una clara y muy como fiel muestra de que la conexión entre el cerebro y las emociones y el cuerpo físico está totalmente relacionado. Claro, las emociones no son una parte que no se toca, no es intangible como creíamos Claro. y como se viene creyendo hace mucho. Ya hoy está completamente claro, ¿no? Cuáles son los neurotransmisores del miedo, los neurotransmisores de la alegría, los neurotransmisores de la tristeza. ¿Y qué es lo nos que ponen, generan? que nos ponen en esos estados corporalmente. Exacto, exacto, porque estas mismas emociones son las que generan pequeños neurotransmisores o hormonas que impactan directo en nuestro cuerpo físico. Exactamente. Entonces, decidimos empezar a tomar al ser humano como un ser íntegro, completo desde todas esas áreas. Porque bueno, eso, nos habíamos encontrado con que nuestro acercamiento era casi todo desde la mente, como racionalizando las emociones, o al menos en mi caso. Sí. Principalmente en mi caso. Entonces me quedaba ahí, en el cuerpo mental y el cuerpo emocional cuando las identificaba y hacía ciertos ejercicios. El espiritual ni existía. Y la relación del cuerpo físico entre esas dos cosas tampoco, no había. Claro. Ahí es donde aparece este concepto del sistema nervioso y la regulación del sistema Exactamente, nervioso. ¿no? Yo puedo traer otra experiencia personal y en realidad cuando empiezo a hacer los acompañamientos, yo tengo una formación soy reikista, que eso trabaja sobre el cuerpo espiritual, ¿no? Si bien puede verse manifestado en el cuerpo físico y en el emocional, las resultantes, es un movimiento espiritual que podríamos decir que sobre cómo trabaja. Y en esto de estar preparándome también con el cuerpo, desde el lado del arte, sintiéndolo como parte de lo emocional, o sea, era muy claro en mis momentos de aprendizaje y luego de impartir las clases de danzas, los movimientos emocionales que generaba en los asistentes, y luego en la conexión con la biodescodificación, yo entendí como que claramente tenía que trabajar, iba a ser más potente el acompañamiento si yo le proponía a la persona un masaje, que tengo formación en masaje tailandés, entonces un masaje, luego una sesión de Reiki y luego hacer la biodescodificación.
Entonces decidí empezar como a probar Claro. con la incorporación del trabajo con todo el cuerpo, con todo el ser. Y bueno, resultó una bomba, Claro, ¿no? mucho más efectivo que solo Que una cosa. Claro, pero lo que no quiere decir que no fuera muy potente, porque yo lo que generaba era como un movimiento tan fuerte que después estaba difícil sostenerlo, porque era como mucho. Sí, además de que había una situación y era que al estar naciendo Sí. eso, la persona no sabía que iba a eso, No. hacia ese lugar, hacia ese nivel de movimiento. Sí. Entonces capaz, cuando ni lo buscas y llegas y te impacta, eso, puede ser más impactante en realidad Sí. es la palabra, o Sí. más como desestructurante porque no estabas listo, Sí. o no lo Ujú. buscaste. Ujú. Pero cuando lo buscas intencionalmente, que es lo que nos parece interesante, es que es eso, no pierde de vista ciertas áreas que son muy relevantes para un cambio o una transformación Sí. más profunda. Sí, sí. Entonces, el método ser. Es un método ser, se llama. Lo amamos. Nos Lo encanta esa amamos. palabra. Felices. Ser, si bien va a estar descrito, es S de sanación, E de equilibrio y R de regulación. Pasemos rapidito como por las palabras para ver qué Bien. traen más o menos. Sanación piensa en la conexión con la raíz emocional del conflicto y cómo comenzar a sanarlo, Claro. a sanar esto. Porque Eso. si algo me molesta hoy es porque no está sano. Listo, lo hacemos corto. Claro, cortísimo. Biodescodificación, psicogenealogía, bioneuroemoción, bioexistencia consciente, Ujú. la del FER, ¿cuál es? Biodesprogramación. Biodesprogramación. Todas las herramientas que toman a las emociones como un factor muy importante, como el factor base que condiciona tu vida adulta, están en la S, en sanación. Parte desde ahí, ¿sí? Equilibrio. Equilibrio lo traemos en relación a cuál es el balance que vos estás teniendo de todas tus actividades y todo tu comportamiento actual. ¿Cómo estamos programados? ¿No? Entonces hay programas que nos llevan a comportarnos de determinada manera que hoy nos está generando un conflicto, nos trae enfermedad, nos trae incomodidad. Reprogramar esto nos llevaría a adquirir otro estado de equilibrio. Bien, porque el equilibrio que hoy tenemos ya nos resulta desequilibrante. Exacto. Bien. Siguiente, de ser, la R, que viene a traer la palabra regulación. Regulación, hacemos alusión a todas aquellas actividades y todos aquellos movimientos nuestros que tienen que ver con el sistema nervioso, ¿no? Creo que tenemos aquí, te parece. Ay. Claro, El sistema nervioso. Eso. Estamos desregulados cuando hay algo que nos mantiene en conflicto, ¿no? Y nos mantiene un ejemplo, con el cortisol alto permanentemente. Que el cortisol es la hormona del estrés. Claro. O sea, cuando estás estresado, eso es lo que genera. Cuando estás nervioso, ansioso, preocupado, esa hormona la segrega tu cuerpo. Eso nos desequilibra, nos genera enfermedad. Entonces, aprender a identificar cuando estamos desregulados, vernos cómo es que hemos estado años desregulados
y volver a encontrar esa regulación para lograr otro equilibrio, para poder acompañar el proceso de sanación y así que sea consistente y que sea permanente. Ese es el método ser. Exactamente. La verdad es que no queremos hacerlo muchísimo más extenso. No, Así porque que era simplemente esto, la presentación y de- contarles que se viene esto que a prepararse. sí, para los que estén acá, los que llegaron hasta acá, nosotros ya empezamos con unas series de masterclass gratuitas, ¿sí? Tenemos ya espacios gratuitos y encuentros que vamos a hacer de forma sincrónica, online, así lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo, para empezar a compartir sobre este método y cómo empezamos a aplicarlo en nuestra vida diaria. Más concreto, ¿sí? Más aplicable y que sea simple, porque uno de los objetivos también es este, que sea algo simple. Eso, que no sean cosas extravagantes, imposibles de alcanzar, sino que tienen que ver con el diario de la vida de cada uno. Exactamente. ¿No? Entonces, identificar cuál es mi desregulador del sistema nervioso probablemente sea distinto al desregulador de ella y el tuyo, ¿no? Exactamente. Entonces, en primera instancia eso, empezar a mirarnos y observarnos desde estos desreguladores, desde estos desequilibrios que estamos teniendo y desde estos espacios de enfermedad, conflicto, enojos, estados emocionales que vinieron para quedarse y que hoy ya no nos están dando respuesta a nada de lo que queremos. O sí. Para quedarse no vinieron, efectivamente, vinieron para mostrarte información, pero como uno no la sabe leer, se queda y se mantiene. Eso, ¿no? Pero contarte que vienen para mostrarte y enseñarte, no para quedarse. El estado natural del ser humano no es de dolor y estrés constante. No. Nos han hecho creer que es así, pero... Así es. Ni de carencias, porque la falta de salud es carencia. Totalmente. Y el estado natural de la naturaleza es abundante, es de abundancia, por donde le busquemos, ¿no? Entonces, bueno, está muy relacionado a esto también. Las me faltaba eso. Sí. En las masterclass compartimos herramientas que podés llevarlas a tu día a día, que podés practicarlas. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces es una muy bonita manera de empezar a compartir con el mundo esto que estamos construyendo. Y que nos ha servido tanto. Y que nos sigue sirviendo. Exacto. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Dale me gusta, deja las dudas que vos quieras en los comentarios. Eso. Y adiós.